Buenas, hoy vamos a hablar de los atentados ocurridos el pasado 11 de septiembre de 2001 en los que fueron secuestrados 4 aviones por terroristas de Al-Qaeda. El primero fue estrellado a las 8:47 contra una de las torres gemelas y, posteriormente, fue estrellado otro a las 9:03 contra la torre restante. Más tarde, a las 9:39, fue estrellado otro avión contra el Pentágono y, finalmente, el último avión fue estrellado en campo abierto en Pensilvania al intentar los pasajeros retomar el vuelo sabiendo que eran terroristas. Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de temor generalizando en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.992 personas, incluyendo 246 muertos en los aparatos estrellados, 2.602 en Nueva York, muertos tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos, 23 policías y 24 agentes portuarios de Nueva York y Nueva Jersey. Los atentados supusieron el ataque terrorista de mayor importancia contra los Estados Unidos de América, superando al atentado de Oklahoma, cometiendo por los terroristas de ultraderecha de Timothy McVeigh y terroristas Nichols, que causó 168 muertes, y los ataques llevados a cabo por células de Al-Qaeda en 1998 contra embajadas de Estados Unidos en los países africanos de Kenia y Tanzania. Según la comisión del 11S, aproximadamente 1.600 personas se encontraban en las zonas de impacto del complejo de World Trade Center en el momento de los ataques de la gran mayoría de estos aparatos. A continuación, vamos a hablar del 11 de marzo de 2004, o también llamado 11M. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El ataque terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertes y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas, donde estallaron 13 trenes abarrotados de gente, en plena hora punta de la mañana, de camino al trabajo, colegio o universidades. Las dos primeras explosiones fueron a las 8:25 de la mañana y han reventado varios vagones en cercanías. Instantes después, estallaba el segundo tren, y casi simultáneamente estallaba el tercero en cercanías. El 22 de marzo fue realizado en Bruselas un atentado en el aeropuerto y red de metros. En el aeropuerto fueron captados 3 personas. 2 de ellas son hermanos. El otro fue soltado porque no tenía ninguna prueba. En el aeropuerto murieron 14 personas, aparte de las 300 heridas. En la red de metro solo se cogió una persona. También fue liberada por las pocas pruebas que tenían ante él. En el metro murieron 24 personas, aparte de las 40 que resultaron heridas. Estos atentados fueron realizados porque quieren que sepamos que son muy fuertes. El 22 de marzo de 2016, cerca de las 8, se produjeron 2 explosiones en la sala de salida de la terminal del aeropuerto de Bruselas, que provocaron al menos 14 muertos y decenas de heridos. Uno de los ataques ocurrió cerca de los mostradores de facturación 6 y 7 de American Airlines y otro cerca del Brussels Airlines y su café Starbucks. La Fiscalía belga confirmó que el atentado fue cometido por al menos un atacante suicida, que según la BBC habría gritado palabras en árabe antes de cometer el ataque y portaba un fusil tipo AK-47. El edificio del aeropuerto ha sufrido daños significativos. Vídeos en redes sociales mostraron escenas de daños después del ataque y a personas huyendo de la terminal área. Las autoridades policiales ingresaron a la zona de embarque a revisar cientos de equipajes que tras las explosiones fueron abandonados en busca de nuevos explosivos. En el metro, el mismo día, minutos más tarde, alrededor de las 9:11, se produjo al menos una explosión en un vagón del metro en la estación de metro de Melbeek cuando salía de la estación en dirección al centro de la ciudad, con al menos 20 fallecidos. En la hora de mayor influencia de dicho sistema de transporte, la estación se encuentra cerca de diversas agencias de la Unión Europea, incluido el Parlamento. El metro de la ciudad fue evacuado y cerrado. Víctimas. En total, en los atentados han muerto 35 personas, 32 civiles y 3 de los terroristas y otras 300 resultaron heridas. En el metro fallecieron 20 personas dado que era la hora de mayor influencia de dicho transporte, y otras 14 murieron en el aeropuerto. Hay 40 nacionalidades entre los muertos y heridos. Vamos a hablar sobre los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que se contabilizan
3 ataques perpetrados en el corazón de Francia, 2 de ellos en el centro de París, llamado el Distrito 10, y el último en el Estadio de Fútbol de París, donde se realizaban un amistoso internacional, y fueron 3 explosiones. Estos ataques son organizados por el Daesh. También hubieron tiroteos en bares y restaurantes, que crearon una brecha a la sociedad de Francia, y esto hizo el gobierno que tomara medidas muy drásticas. Europa hizo que se tomaran medidas contra el Daesh para evitar que se volvieran a ocurrir estos atentados. Esto hizo que Francia mandara sus flotas militares hacia Siria, pero según sociólogos afirman que no es suficiente que se arreglen estas tensiones, se tienen que arreglar desde